Hola, buenos días a todas y todos. En unos minutos, mientras terminan de ingresar los participantes, vamos a dar comienzo al webinario. Bien, ahora sí les vamos dando la bienvenida al webinario Avances y resultados de las negociaciones de cambio climático SB 60 de cara a la COP29. Como seguramente sabrán, del pasado 3 de junio a también al 13 de junio, tuvieron lugar los SB 60, que son la 60 sesión de los órganos subsidiarios de la CEMENUC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su sede de Bonn, en Alemania. Durante estas negociaciones intersesionales, los países buscaron avanzar con el trabajo técnico de cara a la COP29, la 29 Conferencia de las Partes de la CEMENUC, que se celebrará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Si bien el resultado clave esperado de la COP29 será la adopción de la NCQG, que es el nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre financiamiento climático, durante los SBI 60 también se han producido avances en otros temas importantes para la región del Caribe. Es por ello también que en el día de hoy contamos con la participación de Carla Mas, oficial para América Latina de CANLA, de Climate Action Network, quien nos estará comentando acerca de los avances y resultados en materia de adaptación. También contamos con Camila Mercure, responsable de política climática de FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos estará brindando una actualización acerca de transición justa, y con Adriana Vázquez, directora de proyectos y administrativa de la Ruta del Clima, que también nos comentará acerca de pérdidas y daños. Y por último, pero no menos importante también, Sandra Guzmán, directora general y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, y quien les habla, Nicole Makowski, coordinadora de Diplomacia Climática de GEFELAC, quienes les estaremos brindando información acerca de los temas de financiamiento. Antes de darle la palabra a Carla para comenzar, sí quisiera recordarles a los participantes que en el transcurso de este webinario, que tendrá una hora de duración, podrán ir dejando preguntas para las panelistas en la sección de Q&A que tienen en la barra abajo en el Zoom. Y las panelistas luego abordarán estas preguntas en los 10 últimos minutos finales del webinario. Así que, sin más, Carla, el piso es tuyo. Súper, muchas gracias Nicole y qué gusto estar aquí con Camila, Adriana y bueno, contigo y con Sandra que nos encontramos estas 2 semanas en Bonn corriendo por los pasillos y siguiendo un poco el proceso de las negociaciones.
Yo hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre la agenda de adaptación. En particular, me voy a referir al proceso del Objetivo Global de Adaptación, sin antes sin compartir que en la SB hubo distintos ítems de agenda sobre adaptación. Uno de ellos era análisis sobre el trabajo del Comité de Adaptación y el otro refería a los planes nacionales de adaptación. Pero en vista de, digamos, de la relevancia de este tema en particular y del tiempo, me voy a referir exclusivamente a las negociaciones sobre el GGA o el Objetivo Global de Adaptación. Quizás antes de entrar de lleno a lo que pasó en Bonn y cómo se dieron las discusiones entre los países, creo que es importante hacer un poquito de contexto para saber por qué estamos donde estamos. Lo primero quizás es recordarnos que el Acuerdo de París, en su artículo 7, estableció la necesidad de tener un objetivo mundial de adaptación, así como se tiene el objetivo de mitigación, el objetivo del 1.5 de temperatura, era necesario también tener uno de adaptación y que consiste básicamente en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia, disminuir la vulnerabilidad, pero creo que hay una salvedad importante porque también se reconoce que la adaptación es un desafío mundial, o sea, eso ya implica cooperación y que tiene distintas escalas, o sea, es multidimensional y que es parte de la respuesta mundial al cambio climático. Entonces, desde la firma del Acuerdo de París ha venido desarrollándose un proceso para desembocar en lo que hoy, digamos, estas 2 semanas atrás ocurrió en la SB 60 y que básicamente emana de un proceso que se dio en Dubái, donde se establece el marco de Emiratos Árabes para la resiliencia climática mundial, en el que se plantean dos tipos de metas. Una meta que son de carácter más temática, en el que fundamentalmente se abordan temas socioeconómicos y ambientales, que incluye, por ejemplo, agua, salud, infraestructura, producción de alimentos, e incluso habla sobre proteger el patrimonio cultural. O sea, son 8 metas eh, que se plantea de cara a medir la adaptación y además otro tipo de meta que habla sobre el ciclo iterativo de la adaptación, que habla más que nada sobre la planificación gubernamental, que habla sobre la evaluación, la planificación, la implementación, monitoreo, etc. Y para poder medir eso, se plantea un plan de trabajo, que es el plan de trabajo bianual Emiratos Árabes Belén, que tiene un enfoque fundamental que es en el desarrollo de indicadores. Y eso fue lo que centró, digamos, la discusión en Bonn, es la modalidad del trabajo de este programa, o sea, cómo se va a llevar a cabo el proceso para poder construir estos indicadores en un marco de tiempo de 2 años para que en la COP en Belén, o sea, en Brasil, se puedan aprobar y que sean indicadores que reflejen, digamos, la posibilidad de medir globalmente la adaptación. Entonces, como comentaba, en Bonn la discusión estuvo centrada en la modalidad de trabajo, o sea, un plan de trabajo, y habían distintas divergencias, digamos, y creo que se centraban fundamentalmente en dos aspectos. Uno es cuál era el órgano que debía liderar el trabajo, y habían dos posiciones, la de los países desarrollados y la del G77 más China, AO, CISA, Grupo Africano y otros, que era que el primero indicaba que era el comité de adaptación el órgano adecuado y pertinente para poder liderar todo ese trabajo, y todos los otros, digamos, decían que el comité de adaptación no era la estructura más adecuada, en tanto era un espacio más de orden político, menos técnico, y que ya tenía a su haber una carga de trabajo importante. Entonces, esa situación se llevó bastante del pleito en la sala, además de la incorporación de los medios de implementación, ya sabemos, financiamiento, transferencia de capacidad y tecnología, y que, por qué no decirlo, la discusión sobre medios de implementación permeó todas las salas de la negociación y se transformó como un punto, digamos, bloqueo en todas las discusiones. En el caso de la adaptación fue exactamente igual. Hubo una tensión muy grande entre, ya sabemos, los dos bloques de países sobre la necesidad de incluir medios de implementación y no.
Creo que es importante recordar que la decisión de Dubái, hay 3 artículos donde se indica claramente la necesidad de provisión de financiamiento. No obstante, en este desarrollo de indicadores para la medición de la adaptación, es un trabajo nuevo, entonces sí se hacen algunos como reiteraciones al acuerdo de Dubái, pero incluso así había una polaridad en la sala respecto de eso. Ninguno de los dos temas necesariamente se subsanaron en la SB, no obstante, sí se llegó a un draft conclusion o un documento de propuestas que va directamente a la COP desde los órganos subsidiarios, donde establecidos en el marco del Acuerdo de París. Y además, la inclusión de los pueblos indígenas también estuvo controversial en la sala de adaptación, pero también quedó eso quedó como una referencia. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se espera en estos tiempos, de este tiempo de aquí a la COP y un poco más allá? Entonces, básicamente lo que se acordó fue un proceso en el que los órganos subsidiarios van a hacer un pequeño mapeo, una cartografía le llaman, de los indicadores existentes y los posibles vacíos. Hay un proceso de solicitud de submissions que cierra el 31 de julio de este año, tanto para partes como observadores, para también presentar propuestas y sugerencias de indicadores, y presentar también vacíos, metas, etcétera. Todo esto recordar que tiene que ver con cumplir con las metas que antes mencioné, las de carácter temática, socioeconómica y las de carácter iterativas. Y luego al comité de adaptación en particular también se le invita de manera explícita a hacer una contribución, no se le da otra tarea más que esa. Y se va a establecer un cuerpo de expertos, no es un grupo ad hoc, no es un grupo específico, sino que más bien es un cuerpo de expertos que van a ayudar a los órganos subsidiarios a refinar y a generar estos indicadores. Importante ahí mencionar que este cuerpo de expertos tiene una composición especial y fue parte también de la discusión dentro de la SB, que es que se asegure que haya representación regional y que también haya balance de género. Eso fue sumamente importante para los países menos desarrollados, en tanto ellos mencionaban que la participación de los expertos de sus países y los países del sur global en general está supeditada a la posibilidad de financiamiento, entonces era importante generar estos criterios para la composición de este grupo de expertos y que por lo tanto estuvieran todas las regiones, visiones y realidades representadas a través de estos expertos. Luego se va a generar un taller híbrido previo a la COP29 con ya un primer borrador de estos posibles indicadores y se espera tener ya una base para discutir más fina para la SB 62, digamos, el próximo junio. Ese es el proceso que hasta ahora se delineó, pero quedó abierta la discusión para la COP, justamente sobre quién va a liderar este trabajo. Todavía no queda claridad y sabemos las distintas posiciones. Hay aquellos que indican que sea el comité de adaptación, aquellos que indican que mejor un grupo de expertos ad hoc. Y también la conversación sobre cómo los medios de implementación, en particular financiamiento, van a estar incluidos dentro de la generación de indicadores. Creo que eso es un poco lo que ocurrió en la sala de negociación. Como les digo, es una cosa muy operativa, muy de carácter, sí, de proceso. No obstante, se dejan entrever, digamos, las distintas posiciones de los países, como lo que tiene que ver con medios de implementación, como lo que tiene que ver con las disposiciones y principios de la Convención de Cerlos, ¿no? Además de recordar que la adaptación tiene menor financiamiento que la mitigación, entonces hay una conversación sobre financiamiento trazada en la discusión de la sala de adaptación también. Y con eso te devuelvo la palabra y atenta a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Sí, es sumamente interesante ver también cómo en estos SBIS en particular, lo que comentabas vos, ¿no? Todo el tema de financiamiento atravesó los otros temas de discusión. Digo, más allá de que se estén discutiendo temas específicos sobre financiamiento, como vamos a ver después, pero
sigue presente esta discusión que ya viene hace algunos años, pero cada vez con más fuerza, ¿no? Así que quizás en la COP29 lleguemos aún también a un momento como muy tenso. Vamos a ver después todo lo que es la NCQG. Así que ahora pasamos a Camila, que nos va a estar hablando sobre transición justa, sobre el programa de transición justa. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación y también muy bueno verlos por lo menos virtualmente. Como comentó Carla, creo que yo particularmente voy a hablar del programa de transición justa y hay varias similitudes en lo que respecta, por ejemplo, a financiamiento, etcétera. Y vamos a remarcar de vuelta esto. El tema de la NCQT fue algo totalmente transversal a todas las conversaciones y en todas las conversaciones se notaba cómo es necesario financiamiento, pero también justamente transferencia tecnológica, construcción de capacidades. Por lo tanto, en este programa de trabajo también se evidenció esto, pero también para dar un poco de contexto, este programa de trabajo es relativamente nuevo, se adoptó en la COP27, que fue en Egipto, y justamente en la COP28 se tenía que hablar de cuál iba a ser esa modalidad, de qué si iba a ser un programa de trabajo, si iba a ser, iba a haber algo más operativo, si se iba a tratar, por ejemplo, solo de diálogos. Entonces, en la COP28 se decidió que se iban a tratar de diálogos y que los temas se iban a ir definiendo entre las partes y entre los cofacilitadores de este programa de trabajo de transición justa. El problema con esto, y para también dar un poco de contexto, es que más que nada los países del sur global no querían que solamente se centre en diálogos. Entendemos que obviamente los diálogos y el intercambio de experiencias y de prácticas y de mejoras es necesario, pero estamos en un momento de la crisis climática que se necesitan también acciones y no queríamos o no se quería caer en eso. Así que por el momento en la COP28 se decidió que justamente sí sea por el momento solo diálogos. Algo acá a mencionar y que sí es importante, algo por lo cual los países del sur global también estuvieron mencionando bastante, era la necesidad también de incorporar esta transversalidad de la transición justa en los diversos sectores, no abocarlo solo, por ejemplo, a un sector o solo a los derechos de los trabajadores, sino también hablar de comunidades locales, de pueblos indígenas, de mujeres, niños, etcétera. Entonces, esto sí fue algo importante y vale la pena resaltarlo. Dicho esto, lo que sucedió en Bonn hace unas semanas fue que unos días antes se había dado el primer diálogo que básicamente se centraba un poco en esto, ¿no? De qué manera las políticas públicas de los distintos países podían incorporar el eje de transición justa. Entonces, como les comenté, tenía que ver más que nada con comentar buenas prácticas o desafíos y oportunidades. Sin embargo, acá ya se vio, digamos, la primera barrera que tiene que ver con la participación y es que muchas partes y países del sur global se vieron dificultados poder participar, tanto los países como puntualmente en sociedad civil. Entonces eso también fue algo que se llevó a la sala de negociación y que después les voy a comentar un poco más adelante. Pero luego de este primer diálogo se abrió paso a las negociaciones puntualmente y por el momento, la primera semana, la realidad es que había un buen diálogo entre todas las partes y se esperaba que se llegue a un texto, digo, ambicioso para después terminar de negociar en la COP29, que va a suceder, como bien mencionaron antes, en Bakú en noviembre. Pero lo que sucedió es que básicamente salió un nuevo texto borrador y que ese texto borrador contemplaba varias de las cuestiones que habían pedido los países del sur global que tenían que ver con una mayor participación de las partes, pero también de las no partes, es decir, de otros sectores como sociedad civil, en lo que tiene que ver con el segundo diálogo. Después pedían que ese segundo diálogo sea bastante antes de la COP29, es decir, que sea, si no me equivoco, estaban mencionando noviembre, pero eh, noviembre u octubre, y con respecto a esto, una de las cuestiones tiene que ver que desde ese primer diálogo no hubo un informe ni ningún reporte, ya sea formal o informal, entonces era muy difícil después tomar esas conclusiones para una base de un texto o para poder seguir negociando esto. Y justamente las partes del sur global lo que pidieron es que se haga antes este segundo diálogo de la COP29 para poder contar con un informe y que esas conclusiones sirvan para negociar en la COP29, algo que no sucedió efectivamente
en Bonn. Y después, por otro lado, y creo que esto sí es lo más importante, los países del sur global estaban pidiendo por la creación de un plan de trabajo, es decir, que justamente que este programa de trabajo se pueda operativizar y que tenga objetivos claros, acciones concretas y también que tenga indicadores, que era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Pasar un poco de la palabra a la acción y empezar a ver esos compromisos y esa acción climática. Y en este sentido, ahí sí empezaron a haber las primeras controversias porque efectivamente los países del norte global no estaban de acuerdo con la creación de un plan de trabajo. Ellos quieren continuar con esta dinámica de diálogos y no solamente eso, sino que uno de los últimos días de la negociación, lo que plantearon fue incluir el párrafo 28 del balance mundial. Para poner un poco más de contexto, porque es muy técnico esto, pero el párrafo 28 es el párrafo que contiene el paquete de energía, que en este paquete de energía habla desde triplicar la generación, la capacidad de energías renovables a nivel mundial, de transicionar lejos de los combustibles fósiles, de fomentar transporte y movilidad que sea baja en carbono. Bueno, entre fomentar las energías renovables hace como una descripción de las distintas fuentes, y ahí no solamente menciona la solar y la eólica, también menciona hidrógeno, menciona captura de carbono. Entonces, incluir este párrafo puntual que se estaba pidiendo desde el norte global y vamos ahora a enfocarse también en otros sectores que requieren igualmente esa transición justa. La realidad es que el texto final terminó saliendo el 13 de junio, el último día, y básicamente lo que sucedió fue que sí se instó a que haya una mayor participación de las partes, pero también de la sociedad civil en lo que respecta a los diálogos. También se mencionó elegir el tópico de una manera más participativa y consultándole justamente a los distintos actores que son fundamentales en este proceso. Y después, por último, si bien no se menciona nada sobre un plan de trabajo, los cofacilitadores del programa de trabajo habían generado una nota informal en donde se mencionaba esta propuesta de crear un plan de trabajo y en este último texto se toma nota de esta nota, valga la redundancia. Lo bueno de esto es que deja la puerta abierta para que luego en la COP29 se pueda traer de vuelta este documento y empezar a traccionar o seguir traccionando este plan de trabajo, que bueno, justamente también es lo que se está buscando, ¿no? Ver de qué manera efectivamente se puede aplicar la transición justa en las políticas públicas. Entonces esto también es un poco lo que se está esperando para la COP29, que haya acciones más concretas, que haya indicadores, que haya una manera de hacer efectivo este programa de trabajo y que no quede solamente en una serie de diálogos, y no mucho más, la realidad. Hay que seguir trabajando efectivamente en esto. Hasta el momento solamente tenemos una serie de diálogos y de acá a la COP vamos a tener un segundo diálogo que todavía el tema no está definido, es algo que se va a tener que justamente consultar y a su vez ver qué es lo que sucederá en la COP29 en relación con el plan de trabajo. Pero bueno, muchas gracias y obviamente que también atenta a las preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Camila. Sí, sería fundamental no poder también contar con el informe de los diálogos previo a la COP para que efectivamente también tengamos una decisión en la COP con un poco más de contenido. Así que ahora pasamos también a otro tema de gran importancia para la región, como son pérdidas y daños. Así que le doy la palabra a Adriana. Bueno, buenos días, muchas gracias. Nosotros desde la Ruta del Clima le dimos seguimiento al tema de pérdidas y daños, que es una discusión sumamente importante, a pesar de que en esta conferencia interseccional no estaba como tan fuerte en la agenda. El tema de financiamiento permea de manera muy importante el tema de pérdidas y daños porque en ese momento se está dando como la estructura del Fondo de Pérdidas y Daños. Pero particularmente durante la SB, y es en lo que me voy a enfocar porque también se habló de pérdidas y daños para el NCQG, pero me imagino que eso lo va a abordar Sandra. Se dieron dos espacios importantes durante la SB. Uno era como el diálogo de Glasgow, ¿verdad? El tercer diálogo de Glasgow. Y el otro era respecto a
el WIM, el mecanismo de Varsovia, que es parte de los componentes que tiene el tema de pérdidas y daños. Entonces, solo para contextualizarles un poquito, el WIM se crea en la COP25, ¿verdad? Entonces se establece que cada 5 años se tiene que revisar y en estas revisiones periódicas también se definen cómo va a irse implementando. Y por otro lado, el diálogo de Glasgow se establece que se va a hacer en cada una de las SBs, ¿verdad? Y a pesar de que se percibe como que el diálogo de Glasgow es mucho bla, 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 por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque no permite como esta operacionalización no está dando los resultados esperados. El diálogo de Glasgow tiene también como ciertos mandatos, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta tercera y último diálogo de Glasgow que se dio, se deja claro que es necesario, que es urgente, ¿verdad? La financiación para pérdidas y daños, porque en este momento tenemos un fondo que está hasta cierto punto vacío, se requieren alrededor de 400 billones de dólares y además se requiere asistencia técnica para acceder a estos fondos y poder afrontar de manera estratégica las pérdidas y los daños. También el diálogo de Glasgow deja claro después de estas 2 semanas que se debe mejorar la coordinación y la complementariedad entre el Fondo de Pérdidas y Daños, la Red de Santiago y el Mecanismo de Varsovia, que es el WIM, para que se cumpla este tema de acceso y facilidad. Y para explicarles un poquito, en la COP19 se establecen las características que tiene que tener el Mecanismo Internacional de Varsovia, que es el WIM. Tiene que tener 3 funciones que en este momento no está cumpliendo y que fue parte de lo que se dialogó durante la SB, lo que se exigió. Primero, se requiere mejorar el conocimiento y la comprensión de los enfoques integrales de gestión de riesgos para hacer frente a las pérdidas y a los daños asociados al cambio climático. Y esto implica la recopilación, intercambio, gestión y utilización de datos pertinentes y la presentación de sinopsis de mejoras prácticas para que los otros países puedan replicar y lecciones aprendidas. Esto por el momento no lo está haciendo el mecanismo de Varsovia y es parte de las exigencias que se dieron durante el diálogo de Glasgow. Luego, otro de los componentes del mecanismo de Varsovia es reforzar el diálogo y la coordinación, la coherencia y las sinergias entre las partes, ¿verdad? Que esto implica la evaluación y aplicación de enfoques para hacer frente a las pérdidas y daños asociados a los efectos del cambio climático y fomentar el diálogo, la coordinación y la coherencia y las sinergias entre las partes. Y por último, el tercer componente del WIM es intensificar la acción, el apoyo, incluida la financiación, la tecnología y la creación de capacidades para hacer frente a las pérdidas y daños. Y nuevamente, esto implica proporcionar apoyo técnico y orientación sobre los enfoques para abordarlos, proporcionar información y recomendaciones para su consideración en las COPs y facilitar la movilización y obtención de conocimientos especializados. Entonces, como vemos, el Fondo de Daños y Pérdidas requiere que el WIM esté trabajando de manera estratégica y por el momento, y como se vio en el diálogo de Glasgow, no está dando los resultados esperados. Entonces, esto hace que durante el diálogo de Glasgow los países del sur global fueran bastante claros en la necesidad de que el WIM empiece a funcionar como está establecido, pero se sigue en la discusión. Otras cuestiones claves que se incluyen, que para nosotros es fundamental y que también durante el diálogo de Glasgow se repitió constantemente, era que el fondo debe garantizar un enfoque basado en derechos humanos, ¿verdad? Para afrontar daños y pérdidas y que las comunidades y personas afectadas reciban este proceso de creación de capacidades para poder acceder a los fondos. Además, bueno, durante la SB se dio también el diálogo de expertos del NCQG, ¿verdad? Que donde también entra en la discusión el tema del fondo de daños y pérdidas y que también tienen que haber recursos para daños y pérdidas desde el NCQG. Pero creo que lo más importante y hacia lo que tenemos que apuntar es que todo este tema del diálogo de Glasgow y del Fondo de Daños y Pérdidas, ahora lo que sigue es la segunda reunión
del Board de Pérdidas y Daños, que va a ser ahorita en julio. Y esta segunda reunión del board también tiene que velar porque el Fondo de Daños y Pérdidas tenga estos componentes de derechos humanos, ¿verdad? Que tenga el componente de acceso justo a los fondos, sobre todo porque ahorita el Fondo de Daños y Pérdidas está metido dentro del Banco Mundial. Y desde nuestra opinión, no tiene un enfoque de justicia porque más bien están apuntando a que sea más endeudamiento y ya como países del sur global no podemos seguir funcionando a través de endeudamiento. Entonces, no solamente es importante darle seguimiento a estas conversaciones que muchas veces se quedan en eso, en únicamente conversaciones, perdón, y más apuntar a que la operacionalización del Fondo de Daños y Pérdidas tenga estos componentes de justicia, tenga estos componentes de derechos humanos, para que así puedan responder de manera justa a las necesidades de las comunidades más vulnerables y que estas otras herramientas, como son el diálogo de Glasgow y el mecanismo de Varsovia, realmente se alineen para poder responder y que los países del sur global tengan un acceso rápido y fácil a los fondos que requieren para responder, para afrontar las pérdidas y los daños. Esta segunda reunión del Board de Pérdidas y Daños va a ser la segunda semana de julio en Corea, donde se va a seguir con la discusión, ¿verdad?, de cómo se va a administrar este fondo, de cómo se va a avanzar en alcanzar estos fondos que se requieren, ¿verdad?, quiénes van a poner la plata, cómo se va a repartir esta plata, hablándolo de manera como más simple. Y además va a haber una segunda reunión del Consejo Asesor de la Red de Santiago, que va a ser en julio también, del 2 al 4 de julio en Ginebra, que también debe velar por el avance de la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en función de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que los países puedan acceder a asistencia técnica para poder irse preparando para que cuando el fondo esté funcionando puedan acceder a los recursos. Creo que lo más importante de estas discusiones es que los países del sur global están siendo súper claros en la necesidad de que el fondo tenga un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Donde se respeten las diversidades y las condiciones de los países, que no tenga deuda, que no implique más endeudamiento para los países del sur global y que por tanto sea una oportunidad para poder afrontar de manera justa los daños y pérdidas y que no nos lleve más bien a la situación en la que nos encontramos ahorita, que es un proceso de reconstrucción constante que nos evita utilizar los fondos disponibles para el desarrollo. Entonces, esa es como principalmente la discusión que se dio. Creo que en Baku también ya vamos a tener como más resultados de estas reuniones de los boards de pérdidas de daños y vamos a poder saber cómo está quedando este fondo de pérdidas de años o qué estructura está teniendo, pero sí creo que es importante evidenciar que mientras el fondo esté en el Banco Mundial, es bien complejo que tenga un enfoque de derechos humanos y que por eso como sociedad civil tenemos que estar muy vigilantes de cómo van avanzando estos otros componentes y de cómo va a ser el acceso a estos recursos, sobre todo pensando en que las comunidades más vulnerables muchas veces son las que menos recursos reciben y que Latinoamérica particularmente en este momento tiene que posicionarse como bloque en la necesidad de que el Fondo de Pérdidas y Daños tenga un enfoque de derechos humanos y que sea fácil. Complejo que tiene que ver con quién paga y cómo vamos a pagar la implementación del Acuerdo de París en todos sus frentes. Entonces, hoy quisiéramos platicar del tema que ya se ha estado mencionando aquí, sobre cómo ha avanzado el tema de la famosa nueva meta de financiamiento, pero para aquellas y aquellos que a lo mejor no estén tan familiarizados con este concepto, quisiera solo recordar que en el Acuerdo de París tenemos dos grandes objetivos que hacen referencia al tema de financiamiento. Por un lado, tenemos el artículo 2.1c, que habla, que está en el corazón del Acuerdo de París sobre los objetivos del mismo, que habla de la importancia de la necesidad de hacer todos los flujos de financiamiento consistentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Es decir, este implica la transformación no solo del financiamiento público, sino también del financiamiento privado y lograr así una transformación de manera mucho más articulada. Y luego tenemos el artículo 9,
que habla de la provisión de financiamiento. Normalmente, o digamos, el contexto de este artículo 9 es esta provisión de financiamiento de los países desarrollados a los países en desarrollo para alcanzar los objetivos en materia de mitigación y adaptación. Entonces, hace ya varios años, en el año 2009, los países desarrollados que tienen compromisos de proveer financiamiento a los países en desarrollo en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establecieron una meta que es la de 100,000 millones de dólares. Es decir, esta meta fue establecida en 2009 con el objetivo de entrar en vigor en 2020 y esa meta dice que los países desarrollados deben dar a los países en desarrollo 100,000 millones de dólares anualmente a partir del 2020. Y esto, digamos, desde el momento en que se fija la meta y conforme van pasando los años, se determina que los 100,000 millones de dólares definitivamente son insuficientes para hacer frente a las necesidades de cambio climático y por eso en el marco del Acuerdo de París se establece la necesidad de crear una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento que sustituirá a esos 100,000 millones, ¿no? Dado que sabemos que son insuficientes y vale decir que solo en el año 2022, es decir, la meta entraba en vigor en 2020, solo en 2022 se dice que se alcanzó y no solo se transfirieron 100,000 millones, sino 115,000 millones. Pero aquí hay varios elementos que es importante considerar. Esta nueva meta entonces debe entrar en vigor más o menos, o digamos, debería entrar en vigor hacia finales de 2025, principios de 2026, porque el periodo que se fija estos 100,000 millones son 2020-2025. Entonces, para 2025 tendríamos que acordar esta meta, es decir, este año tendremos que acordar una meta que todavía está, digamos, justamente en proceso. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Es decir, qué parte del próximo año en 2025 o si se irá hasta 2026. Pero bueno, tenemos dos grandes elementos para la conversación. Entonces, quiero platicarles de algunos elementos procedimentales que estamos discutiendo en este contexto de la nueva meta de financiamiento y por su nombre en inglés, New Collective Quantified Goal, por eso le llamamos NCQG, que yo la voy a denominar la nueva meta para que sea más fácil. Entonces tenemos un aspecto procedimental y tenemos un aspecto más técnico y profundo, vamos a llamarlo político. En el aspecto procedimental, algo que es importante decir es que esta meta, digamos, tiene establecido un plan de trabajo. Entonces, este plan de trabajo dura 3 años y a lo largo de este plan de trabajo se tienen que hacer al menos 12 diálogos técnicos, así como tener 3 sesiones de alto nivel, 3 sesiones ministeriales para avanzar en las conversaciones. ¿Por qué se dieron estos diálogos técnicos? Bueno, porque cuando se fijan los 100,000 millones de dólares, obviamente era una meta política, no hay ninguna metodología detrás de los 100,000 millones, es decir, se crea y no hay más, digamos, elementos que le den fuerza o que le den incluso una razón de ser. Por eso se dijo, no podemos cometer los mismos errores. Entonces se establece este plan en donde se establecen los diálogos técnicos que hemos sostenido a lo largo ya de 2 años y medio. De hecho, ahora en Bonn se celebró el 11º diálogo técnico en donde justo se discuten temas como qué es la meta, cuánto va a contener la meta, qué tipo de instrumentos vamos a utilizar, de dónde viene el financiamiento, hacia dónde se irá el financiamiento, cómo se va a monitorear digamos, esta meta. Y muchas de estas preguntas, digamos, se han estado discutiendo a lo largo de estos diálogos técnicos. Ahora, ¿qué es lo que se ha cambiado digamos, qué elemento procedimental cambió en este año? Bueno, que ya no solo estamos en diálogos técnicos, sino que ahora arrancó un proceso formal de negociación, que se estableció un grupo ad hoc que justamente va a dar seguimiento para crear lo que será el documento de negociación propiamente para definir todos estos elementos que les comento. Entonces, el proceso formal comenzó en abril y ahora se tuvo la segunda reunión ad hoc de esta nueva meta y llegamos a Bonn con un documento de 65 páginas que consolidaba las visiones de los diferentes países y aquí vamos a empezar a entrar en la parte más política. Esta nueva meta, como se podrán imaginar, tiene diferentes visiones desde el punto de vista del rol de los países, es decir, cada país pues ha interpretado qué es lo que debe ser esta meta y cada grupo de negociación
de alguna manera también ha generado sus interpretaciones de lo que debería contener. Entonces, por eso imaginen a 197 países tratando de definir una meta de financiamiento. Por eso llegamos a esta reunión con 65 páginas que consolidan las visiones, que luego terminamos en 35 páginas, digamos, tratando de consolidar cada vez más las visiones hasta llegar a un documento que posiblemente será de 1 o 2 páginas, en donde esté la decisión de la meta que se tendrá que llegar bueno, se tendrá que definir en la COP29. Eso es el aspecto procedimental, pero ahora voy a mencionar algunos aspectos del carácter político, técnico. No voy a ahondar muchísimo en ellos porque son muchos elementos, pero solo para darles un poco el contexto de lo difícil que es esta meta. Eh, Hay grandes divergencias. Vamos a decir que los países desarrollados, por un lado, tienen una visión de lo que es esta meta y por el otro lado, los países en desarrollo tienen una visión de lo que es la meta. Por ejemplo, voy a mencionar 4 grandes divergencias y hay muchas, pero por cuestiones de tiempo no puedo andar en todas. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos es quién paga, ¿no? Es decir, quién va a dar ese recurso que se acuerde. Entonces, para los países desarrollados, no solo deberían ser los países desarrollados quienes den recursos, sino todos los países que tengan, digamos, capacidad de brindar ese financiamiento. Entonces, hablan de la necesidad de abrir o de ampliar la base de contribuyentes de esta meta. Mientras que los países en desarrollo claramente señalan que esto no debería ser el caso, pues son los países desarrollados los que en el contexto del artículo 9 tienen esas responsabilidades de proveer financiamiento. Entonces, la primera divergencia es que para los países desarrollados esta meta debería estar sentada en el artículo 2.1c y para los países en desarrollo en el artículo 9. Y aquí se podrán imaginar que pues también hay un tema complejo de quién puede y quién no contribuir. Por el otro lado, obviamente, el gran dilema que se tiene es cuánto, ¿no? ¿Cuánto es el suficiente financiamiento? Ya sabemos que los 100 mil millones son muy pocos, pero ¿cuánto debería ser? Entonces, esta conversación del quantum se ha retrasado muchísimo, es decir, durante los 2 primeros años era un tema que nadie quería tocar porque era demasiado político, pero ya en esta negociación en Bonn ya vimos varios números. Por ejemplo, los países en desarrollo han dicho que necesitan mínimo un trillón de dólares anuales para poder sortear varios de sus necesidades. Y esto, digamos, hay varias cifras, 1.3, 1.4, más o menos, estamos ya hablando en el orden de los trillones. Pero para los países desarrollados no han lanzado algún número, es decir, no han traído algún número a la mesa, y entre muchas cosas se piensa que es porque no quieren generar algún tipo de compromiso, es decir, no quieren ahora sí que usar sus estrategias de manera muy temprana para no casarse con un número, lo que sin lugar a dudas está generando pues una tensión, ¿no? O sea, entre cuánto debería ser y si no tenemos las opciones claramente establecidas, simplemente esto no lleva a tener unos acuerdos importantes. Por supuesto, otro de los grandes debates es a dónde se va el dinero, ¿no? Sabemos, ya lo mencionaba Carla, la adaptación está teniendo muchos menores recursos que la mitigación, pero entra otro tema que ya mencionaba Adri, que tiene que ver con las pérdidas y los daños, ¿no? Entonces, ya no es solo la mitigación y la adaptación, sino también las pérdidas y los daños, y mientras que para los países desarrollados no quieren ver el tema de pérdidas y daños dentro de la nueva meta, porque es un tema de que ellos no quieren asumir con esa compensación, no se utiliza esta palabra, no les gusta esta palabra, mientras que para los países en desarrollo, como ya lo explicaba Adriana, atender las pérdidas y los daños es crítico por la urgencia, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay otras divergencias sobre qué tipo de instrumentos deberían contener en la nueva meta, es decir, para los países desarrollados, obviamente están pensando en todos los instrumentos, préstamos, donaciones, todos los instrumentos posibles, la canalización de los recursos, mientras que para los países en desarrollo claramente están buscando que sean primariamente o en su totalidad donaciones o métodos concesionales que no incrementen la deuda, como ya lo comentaba Adriana, ¿no? No hay, digamos, entonces un punto intermedio. Justo en esta sesión los cofacilitadores trataron de identificar puntos en donde los países vean algunas similitudes, algunas convergencias para
estas visiones tan polarizadas que existen se vayan acercando poco a poco. En GFLAC, en colaboración con CANLA, con REFIT y con muchas otras organizaciones, justamente estamos identificando qué sí puede y qué no puede, digamos, acercar posiciones. Sabemos que hay unas que son y no se pueden acercar de ninguna manera, pero vemos espacio para poder tener digamos, una decisión que sea justa y que sea realmente útil, ¿no? Porque a todo esto el objetivo último es combatir la crisis climática, ¿no? Y es apoyar a los países en desarrollo a lograr, pues, esta reducción, pero sobre todo este incremento de la adaptación y la atención de los impactos que ya están teniendo. Así que solamente para cerrar, seguimos en la conversación. El siguiente diálogo técnico se va a llevar a cabo justamente en Bakú, antes de la COP, más o menos en el mes de octubre, y bueno, ahí seguirán las conversaciones del texto, pero yo quisiera solamente cerrar diciéndoles a todas y todos, porque estamos con un público latino, que quiero ponerles en su mente la importancia de esta meta. Esta meta es la única meta, en términos monetarios, que los países en desarrollo van a tener, que puede ser a la que podemos pedirle rendición de cuentas. Hay muchos procesos, hay muchos compromisos allá afuera que se van a seguir dando, es decir, sí va a seguir fluyendo el financiamiento, pero esta es la única meta que lo que se acuerde es la única que vamos a poder nosotros dar seguimiento y exigir su cumplimiento. Y por eso es tan importante que por lo menos pase lo que pase, se discuta o se acuerde lo que sea, haya 3 elementos fundamentales. Lo primero es que el corazón de la meta sea financiamiento público de países desarrollados a países en desarrollo, que sea un fin que todas las voces sigan siendo parte de este diseño y que no termine siendo solo un acuerdo político como fue en el 2009, sino que realmente sea un acuerdo que integre las verdaderas necesidades de los países en desarrollo. Así que con eso lo dejo para que Nicole pueda contarnos de lo que pasó con el artículo 2.1c y bueno, también invitarles a que sigan de cerca todos estos procesos con CANLA y Redfis y demás. Vamos a seguir comentándoles y compartiéndoles materiales para que estén al tanto de todos estos procesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, ya estuviste un poco adelantando todo el tema de qué es el artículo 2.1c y cómo también se vincula con el artículo 9 del Acuerdo de París, pero también para comentarles a modo de antecedentes, en la COP27, en la COP de Sharm el Sheikh de Egipto, se estableció lo que se conoce como el diálogo de Sharm el Sheikh sobre el alcance del artículo 2.1c del Acuerdo de París y su complementariedad con el artículo 9, un nombre bastante largo, pero lo que establece este diálogo básicamente es la realización de al menos 2 talleres anuales, o sea, como mínimo 2 talleres por año, además de un informe anual de estos talleres que se pone a consideración de los países en la COP de París, conocida como la CMA por sus siglas en inglés, y allí los países lo que hacen es deliberar sobre dicho informe, así como sobre posibles medidas adicionales a tomar con respecto al diálogo. Ahora bien, en este primer taller de 2024 que tuvo lugar en los SB 60, se trataron temas vinculados a inversiones en adaptación y también el vínculo del artículo 2.1c con los cobeneficios e impactos más amplios del desarrollo sostenible. Y allí, actores tanto del sector o de los sectores público como privado presentaron acciones concretas que están realizando, facilitando el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las distintas partes interesadas. Por una cuestión de tiempos, no voy a entrar mucho en lo que fueron quizás más los comentarios o discusiones que hubo en los grupos de trabajo, porque además de estas presentaciones hubo varios grupos de trabajo, pero sí me parece interesante resaltar un comentario que se escuchó en diversas sesiones del taller, que es que a veces los dos componentes del artículo 2.1c no son complementarios. Es decir, las bajas emisiones no siempre son compatibles con un desarrollo resiliente al clima. Por ejemplo, la construcción de un puente en tanto medida de adaptación puede requerir la utilización de materiales como cemento o acero, que son altos en emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces, como verán, y también como comentaba Sandra, el artículo 2.1c es uno de los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París, que aún requiere mucho trabajo por parte de todos los actores financieros, incluyendo a los estados. El próximo taller, cuya fecha y lugar todavía deben anunciarse, sí se va a enfocar en el sistema financiero internacional y sus actores, el greenwashing y la mala adaptación. Así que también a modo de reflexión, nosotros creemos que es crucial que el diálogo siga abordando la adaptación, cuyo financiamiento para los países en desarrollo, y esto también como comentaban Carla y Sandra, y esto claramente incluye a los países de nuestra región, sigue siendo mucho menor al destinado para la mitigación, porque lo que se argumenta es que la adaptación no suele tener un business case, un caso de negocios como la mitigación, cuyas inversiones suelen tener retornos no solo más grandes, sino también más inmediatos. Así que fui un poco rápido con respecto a este diálogo de Sharm el Sheikh sobre el artículo 2.1c, pero es porque queríamos también tener un pequeño espacio para hacer unas preguntas a nuestras panelistas, y en ese sentido voy a comenzar con Carla, que no es una pregunta vinculada a GGA, pero sí me parece muy interesante cómo se han visto las delegaciones de Latinoamérica y el Caribe, si fueron suficientes vocales y si no lo fueron, qué cambios en las narrativas debemos exigir. Súper. Tenemos muchas preguntas, solo para 1 minuto tengo, ¿cierto? Sí, simplemente esta muy, muy Ya. breve. Bueno, yo creo que las delegaciones de América Latina y el Caribe van tomando cada vez más fuerza, en particular los grupos de negociación como ILAC, Grupo Sur. En particular, esos dos grupos de negociación están tomando más fuerza. Recordemos que Grupo Sur incluye a Brasil, y Brasil es, bueno, el host de la próxima conferencia que plantea ser la esperanza, digamos, frente a esta crisis. En particular, Colombia ha tenido un rol muy vocal en todo el proceso que comentó Camila, de la generación de este plan de trabajo para el programa de transición justa. Y creo que eso es algo que hay que resaltar y destacar, su rol y su liderazgo dentro del G77 para poder promover este plan de trabajo, reconociendo que transición justa es realmente un paraguas que nos puede orientar, digamos, las distintas transiciones de carácter sectorial. Así que yo diría que efectivamente hay que hacer incidencia en nuestros países, conversar con nuestros gobiernos para intercambiar visiones, posiciones y posturas, pero creo que están muy claros y muy alineados en lo que menciona Sandra en el NCQG, y en la necesidad en general de medios de implementación. Gracias, Carla. Ahora también tenemos una pregunta para Camila, que creo que, bueno, ella también ya había comentado un poco al respecto, pero es, ¿qué implicaría que el programa de trabajo sobre la transición justa quede simplemente como diálogos y que no se adopte un plan de trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, gracias, Nicole. Es una pregunta muy interesante. Básicamente, si quieren una serie de diálogos, justamente no se está, digamos, involucrando a las partes para que tomen acciones. Y la realidad es que hoy en día estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de adaptación, estamos hablando de mitigación, y básicamente estamos hablando de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Y para cumplir con esos objetivos, entre otras de las grandes cosas que tenemos que hacer, es, más allá de adaptarnos, es también reducir esas emisiones, y eso requiere acciones, y esa transición justa tiene que ser también esa base sobre la cual se lleven a cabo esas acciones. Si queda solo sobre diálogos, son diálogos como nos podemos, entre las personas que trabajamos en esto, sentarnos a dialogar sobre cuáles creemos que son los distintos caminos que deberían seguir las partes o nuestros países o incluso nuestras organizaciones en pos de alcanzar esa transición justa. Y las partes, la realidad es que tienen responsabilidades y compromisos ante Naciones Unidas, entonces es muy importante que que efectivamente se pueda llevar a cabo este plan de trabajo, y que también cuente con un seguimiento y un monitoreo adecuado, porque si hay acciones pero también no hay indicadores, es muy difícil después ver en qué, y no solamente frente a transición justa, no creo que acá el tema de indicadores y de transparencia y de reportes
subyace y también es la base de todos los demás temas de negociación. Pero es algo muy importante que suceda por eso, por los compromisos y también porque efectivamente ya estamos viendo hoy en día y hace un tiempo también desde ya los impactos del cambio climático. Entonces, efectivamente necesitamos transicionar y no podemos seguir postergándolo. ¿Puedo mencionar una cosa muy corta? Es que hay Sí, claro. hay una experiencia con el programa de trabajo de mitigación que ha quedado en diálogos, que es una experiencia absolutamente frustrante, tanto para observadores como para las partes. Entonces, basado en esa experiencia, también nace la relevancia de todo lo que acaba de comentar Camila. Gracias a ambas. Ahora tenemos una pregunta rápida también para Adriana. Si puede volver a repetir de dónde salió el número de 400 billones, había comentado para pérdidas y daños. Ese número es un estimado del costo que representa las pérdidas y los daños para los países del sur global. Ha sido como lo que los diferentes países han estado posicionando y es lo que ha representado hasta el momento como los procesos de reconstrucción de los países. Entonces, es un número global que es súper grande, pero anda por ahí la reconstrucción, la reparación, la respuesta a las pérdidas y los daños. Gracias, Adriana. Y por último también para Sandra, que esto quizás es un comentario, pero me parece interesante, que es si no sería una posible solución enseñar a los interesados en mitigar el cambio climático, científicos, activistas, a saber cómo obtener fondos, inversiones y cómo crear empresas o proyectos que generen liquidez en beneficio del Acuerdo de París. Gracias, Nicole. Vi también otra pregunta y voy a tratar de abordar las dos. Primero, sí hay la razón de, digamos, el temor que tienen los países desarrollados tiene que ver con este punto del costo de la acción, que efectivamente ya decíamos va a los trillones, de acuerdo al Comité Permanente de Financiamiento, estaríamos hablando más o menos de 5.8 trillones de 2020 a 2030. Y lo que ellos dicen es que sí deberíamos generar esquemas que motiven justo la participación del sector privado en la generación de recursos para alcanzar digamos, alcanzar el cubrir esas necesidades. Pero justo por eso es importante partir en dos la conversación, ¿no? Por un lado está el artículo 9 del Acuerdo de París, que habla de los compromisos de los países desarrollados a los países en desarrollo, y ahí debemos enfocarnos en el rol que tienen, digamos, los presupuestos de estos países. Y, por ejemplo, por ahí mencionaban el caso de Estados Unidos, efectivamente, para países como Estados Unidos, la Comisión Europea, pues que están en elecciones, este tema les genera mucho ruido porque no se pueden comprometer más allá de lo que pues corresponde a sus periodos de gobierno, aunque son compromisos adquiridos históricamente, digamos, llevan más de 12 años. Entonces, sí que en el artículo 9 se habla mucho del rol de los países desarrollados, mientras que en el artículo 2.1c sí podría entrar esto que comenta el colega de pensar en cómo podemos hacer para que más empresas, para que más financiamiento ayude y realmente se transforme, porque ya no es solo más financiamiento climático, sino menos financiamiento intensivo en carbono y realmente hablemos de una transformación del sistema financiero en su totalidad. Pero eso está enmarcado en la conversación del artículo 2.1c y por eso quise hacer esta división para no perdernos en lo que es la nueva meta, que debe ser pública, debe ser al core en donaciones, porque esos son los compromisos. Por un sistema financiero sostenible y también de CANLA. Así que ahí todas nuestras organizaciones forman parte de Redfish también. Así que, como les dijo Sandra, estaremos publicando también más información de cara a la COP29 y seguimos en contacto también. Así que muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Buen día.